Hoy te enseño cómo puedes crear tus propios moldes de silicona en unos minutos con lo que tengas por casa. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Con esta goma de silicona que os mostré hace unos vídeos, la iGum Fast de los amigos de Resin Pro, vamos a crear en solo 3 minutos moldes para nuestros trabajos de manualidades. Esta goma de silicona lo graba todo con pleno detalle. Busca cositas que tengas por casa. Nos valen piezas de madera, bisutería, tornillos, botones. Aquí me veis en acción con este par de tarros blanco y azul, componentes A y B de 250 gramos cada uno. Se trata de tomar la misma cantidad de color y unirla, mezclarla muy bien con nuestras manos, que nos quede un bonito tono azul. Mezclo, hago una bolita y aplasto, bueno, de aquella manera, tratando de darle grosor al molde y que nos quepan las figuras. Empiezo por las piezas de madera o chipboards. Tan solo colocamos y dejamos secar. En unos 3 minutos estará listo nuestro molde para usarlo con la pasta que queramos, con porcelana fría o con resina. Es un tacto muy suave, no se pega y no deja ningún olor. Se trabaja con ella súper fácil, la sensación es como si tuviéramos puesta crema de manos. Debemos mezclar muy bien. En mis primeras pruebas veis que aún queda algo de blanco. Debe estar de color azul por completo, para que nuestro molde quede más firme. Si nos equivocamos, no podemos volver a utilizar la pieza, ya que se seca muy rápido y no nos sirve, no se puede trabajar con ella. Voy a hacer un molde con vosotros, ya veréis qué poquito se tarda. Tomo mi mezcla por igual de azul y blanco y lo mezclo muy bien. Crearemos un molde con las letras Home, hogar, estas letrillas de madera. Acomodo cada letra y lo dejo secar, así de fácil. Es una maravilla tener nuestros propios moldes de silicona personalizados. Podemos grabar con todo detalle lo que queramos. No se pega nada a las piezas, no mancha las manos, se desmolda fácil y se trabaja muy rápido con esta goma de silicona. Nos interesa que nuestros moldes tengan buena base, que lo que vayamos a replicar no traspase el fondo y que tengan la forma más bonita posible. Hacemos uno apañado también para el amigo Papá Noel, que seguro nos sirve mucho para nuestros trabajos navideños. Y con conchitas varias creo un particular molde coastal o marino. Pruebo ahora con bisutería, estos pendientes tan bonitos de alas que tienen tanto detalle. Los coloco boca abajo para que grabe bien el dibujo y en unos minutos retiramos. Como ves, no mancha nada. La pieza sale limpia y nosotros tendremos ya un molde que nos servirá para muchas ocasiones.
Pendientes de metal, de plástico, con formas distintas, para tener moldes varios para esos trabajos cuando ataquen las musas. Bajo el vídeo tienes el enlace de este buen producto, el de la web de Resin Pro, y te dejo también el cupón del 10% con el nombre Manualidades con Yoli para tus compras en su web. Me vengo arriba y pruebo también con un par de collares. Hago, o mejor dicho, trato de hacer moldes de forma alargada que quepa una parte de estos complementos y listo. También me sirve una pulsera para hacer un molde redondo que nos sirva luego para enmarcar un bonito diseño. Incluso me animo con un trozo de un viejo cinturón que tiene unos bonitos motivos. Voy a hacer una especie de cenefa con él. Mira cómo graba los detalles. Hago otro molde redondo más pequeño con un pomo que tiene muy bonitos detalles. Acuérdate siempre de darle un buen grosor a tu molde. Y algunos tornillos, cierres, bisagras. Todo vale, contra más relieve y detalle tengan, mejor. Más los recreará esta goma de silicona. ¡Qué buen invento la iGum Fast!
Probamos ahora algunos de los moldes que hemos hecho para que veáis lo bien que graban los motivos. Por ejemplo, con resina UV, la linterna ultravioleta y un par de estos preciosos pigmentos Sáhara Camaleón de mica. Echamos la resina en un vasito, ponemos un poquito del pigmento elegido, removemos y colocamos en el molde. En menos de un minuto, pasándole la linterna ultravioleta, tendremos lista nuestra pieza. Mira qué bonito queda. Con otro tipo de resina UV, en este caso de color rosa, la resina Fairy Winds, daremos directamente color a nuestro molde. Es una resina que ya viene preparada, tan solo rellenaremos y curaremos durante unos 30 segundos con la linterna ultravioleta. Y como sé que muchos de vosotros trabajáis también con pastas moldeables o con porcelana fría, voy a hacer una prueba con pasta DAS, pasta de secado al aire. Se desmolda igual de fácil y bien que la resina y ahora con pinturas acrílicas varias le daré vidilla a estas piezas. ¿Qué te han parecido estos moldes handmade? ¿Conocías la pasta de silicona y Gunfast? Cuéntame, ¿qué diseño es el que te ha molado más? Que las musas están muy cotillas. Regálame un dedito arriba si te ha gustado este tutorial y si lo compartes, mucho me ayudarás. Aquí te dejo otras ideas que te pueden gustar y en este circulito puedes suscribirte al canal. Muchas gracias a mi gente apañada por acompañarme un día más hasta el final. Hasta el próximo vídeo. Chao.